Mormon Translator, un espacio para compartir traducciones, artículos y análisis sobre el mormonismo, sus creencias, doctrina e historia. Presentado por Juan Reta. Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches ahí donde nos escuchen. Estamos aquí reunidos con Celu de Ibero Mormonidades y Juan Reta de Mormon Translator para tener una presentación especial con respecto al tema conocido comúnmente como la segunda unción. Hola, ¿qué tal, Celu? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, pues muy bien. Sí, Celu tiene un excelente blog y como ya citamos es iberomormonidades.blogspot, donde suele con nosotros compartir temas muy interesantes y en esta ocasión queremos compartir con ustedes el tema de la segunda unción y particularmente quisiera iniciar haciéndote una pregunta. ¿Qué es la plenitud de sacerdocio? Pues lo vamos a ver, ¿vale? Voy a dar unas cuantas citas y vamos a empezar con reyes y sacerdotes, que es lo que han dicho los líderes de la iglesia acerca de reyes y sacerdotes. Y vamos a empezar con John Taylor, que dijo, algunas veces oigo a algunos de nuestros líderes decir que van a hacer grandes cosas, regidores en el reino de Dios, reyes y sacerdotes del Altísimo, y exaltarán a miles a principados y poderes en los mundos eternos, pero no los podemos sacar de sus nidos para que viajen unas pocas millas. Si no pueden hacer esto, ¿cómo alguna vez podrán aprender de ir de un mundo a otro? Luego, José Smith también dijo, esto es vida eterna, conocer al único y verdadero Dios, y el que aprendan a ser dioses y a ser reyes y sacerdotes para Dios, al igual que hicieron todos los dioses antes que ustedes. Y hay una interesante cita también de José Smith que dice, se hizo una proclamación durante el tiempo en que se ponían los cimientos de un templo a tal efecto que se hacen provisiones hasta que se complete la obra, para que los hombres puedan recibir sus investiduras y ser reyes y ser hechos reyes sacerdotes para Dios Altísimo. Entonces, o mejor dicho, es una mala traducción, para el Altísimo. Como traduzco del inglés, pues se me va. Entonces podemos ver que no hace falta la construcción de un templo para recibir las ordenanzas. Todos sabemos que mientras se construía el templo de Nabú, se hicieron bautismos en el río Mississippi, se hicieron investiduras en el monte Peak y también se hicieron investiduras en la casa en el edificio rojo. Y ahí donde se hicieron también las ordenaciones a segundas unciones. Entonces, aquellos que claman que no se pudo recibir la plenitud del sacerdocio debido a que no había un templo, pues no conocen esta cita. Sí, Y por ejemplo, Celu, a mí me viene a la mente que, por ejemplo, Juan, el escritor del Apocalipsis, también habla de esta idea de ser reyes y sacerdotes para el más alto Dios. Apocalipsis 1:6. Y muy probablemente los cristianos de ese entonces no tuvieran acceso al templo o hayan recibido estas ordenanzas de la misma manera que se recibieron en el monte de la transfiguración, fuera de un recinto especial, pero recibida con la debida autoridad y por las legítimas personas que pudieron otorgar esta ordenanza. Por ejemplo. Y hay otra cita de Wilford Woodruff, y es que en su diario él está hablando de que José Smith hablaba de poner un sello sobre la coronilla, ¿vale? Y también hablaba de ser sellado en su frente. Entonces, esto hacía que cuando una persona recibía ese sello en la coronilla o en su frente, lo que se refería era a ser sellado a los 144.000 sumos sacerdotes. Entonces, los 144.000 sumos sacerdotes son aquellos que han recibido ese sello, el cual es ser rey sacerdote. Cornelio Pelot y su esposa recibieron estas ordenanzas el 4 de febrero de 1844 y José Smith indicó en ese momento que la elección para formar los 144.000 ya había comenzado. ¿Vale? Entonces, de hecho, José Smith traduce esto de los 144.000 diciéndonos que son 144.000 sumos sacerdotes que han recibido el sello de su Dios en la frente. Se está refiriendo entonces a 144.000 miembros de la iglesia que han recibido su ordenación o su segunda unción.
Sí, son reyes y sacerdotes. Así es. Y por último, bueno, cuando hizo esa declaración José Smith, ya habían 17 hombres que habían sido ordenados a la segunda unción, o sea que ya eran parte de los 144.000. Así que los testigos de Jehová que se vayan a otro sitio, los pobres. Empezamos antes, ¿no? Empezamos antes con el Empezamos consejo. antes a formar los 144.000. Y por último, Orson Hyde dice, además el profeta enseñó que el tal sacerdocio patriarcal de reyes y sacerdotes tendría que ser establecido sellando hijos a padre a través de Abraham hasta Adán para cumplir así la misión de Elías. Entonces vemos claramente que desde la restauración de la iglesia, lo de rey y sacerdote era muy importante y se estaba predicando continuamente de que debemos prepararnos para ser reyes y sacerdotes. Entonces ahora voy a dar cita para ver qué son los reyes sacerdotes, qué es. Y José Smith dijo, aquellos que poseen la plenitud del sacerdocio de Melquisedec son reyes y sacerdotes del Altísimo, poseyendo las llaves de poderes y bendiciones. Luego Brigham Young, el 6 de agosto de 1843, dijo, para que una persona tenga la plenitud del sacerdocio, tiene que ser un rey y un sacerdote. Orson Hyde, en el Millennial Star, dijo, aquellos escogidos del Señor son reyes y sacerdotes que son puestos a la cabeza de esos reinos. Han recibido sus lavamientos y unciones en el templo de Dios sobre la tierra. Han sido escogidos, ordenados y ungidos para llegar a ser reyes y sacerdotes, para reinar como tales en la resurrección de los justos. Estos no han recibido la plenitud del sacerdocio, porque la plenitud del sacerdocio incluye la autoridad del rey y sacerdote, y no han sido ordenados en el templo del Altísimo. Pueden obtener la salvación en el reino celestial, pero no una corona celestial. Muchos disfrutarán de la gloria celestial, pero solo unos pocos llevarán una corona celestial para así poder gobernar en el reino celestial. Entonces, por estas tres citas, queda claro que la plenitud del sacerdocio es ser ordenado rey sacerdote. O sea, no hay otra. No es que te cases en el templo y ya recibes la plenitud del sacerdocio. La plenitud del sacerdocio no se recibe hasta que la pareja hayan sido ordenadas rey, reina, sacerdote, sacerdotisa. Luego una pregunta, entonces, algunos consideran que la máxima ordenanza que se puede recibir en el templo es el sellamiento con el cónyuge y tu familia, y que eso los prepararía para entrar a la exaltación. De acuerdo a las citas que estamos viendo, para entrar en el grado más alto, que es la exaltación, se requiere de una ordenación, que en este caso ser ordenado rey y sacerdote. Y sacerdote, ¿correcto? Ahí está, sí. Es más, después del sellamiento, del casamiento celestial o sellamiento, como lo queramos llamar, hay dos ordenanzas más. El lavamiento de pie y la segunda unción. O sea, que lo que se conoce como el sellamiento celestial no es la última ordenanza. Es más, yo recuerdo que en una liaona, en el año 2000, estaba en el 2022, llevo 5 años en Inglaterra, pues sería en el 2017-16, salió una liaona que decía que el sellamiento en el templo era la ordenanza máxima. Entonces me fui, claro, dije, pues no es la ordenanza máxima. Entonces me fui al inglés, la busqué esa liana en inglés, y en inglés es un poco más enfática porque dice is the ultimate ordinance. Entonces, claro, ya me quedé, digo, ¿cómo es posible? A las pocas semanas, un 70, no de estos del primer ni segundo grupo, un 70, tú sabes, los del cuarto, quinto, sexto, séptimo grupo. Yo los llamo los 70 de segundo grado, a los pobres. Bueno, vino un 70 de estos, local, que yo tenía confianza con él, y le dije, mira, hermano, te voy a hacer una pregunta. Digo, es un poco especial. Digo, te respeto si no me contestas, y si quieres me contestas. Lo acepto lo que tú quieras hacer, ¿vale? Digo, porque no te voy a obligar a que me respondas. Me dice, vale, perfecto. Y le dije, digo, mira, en tal liaona ha aparecido esto, que la ordenanza del templo, el sellamiento, es la última ordenanza. Y tanto tú como yo sabemos que no es verdad.
Entonces el 70 me miró riéndose y me dijo, hermano, la Liaona tiene razón. El sellamiento es la última ordenanza a la cual tú pides recibir. Las ordenanzas que tú estás hablando, tú no la pides, eres invitado. ¿Entiendes? Entonces, Curiosa distinción, ¿no? ahí está. Entonces, dime. Entonces, uno pide el bautismo, pide ser avanzado en sacerdocio, pide ser admitido en el templo, pero estas últimas ordenanzas las recibimos por invitación. Por eso el sellamiento es la ordenanza última, claro, es la ordenanza última que los miembros podemos pedir. Bien, entonces aquí tú has hablado de, obviamente, que el ser ordenado rey y sacerdote nos permite entrar en el grado más alto del reino celestial. Sí. Entonces, quiero suponer que en el grado más bajo del reino celestial son los que llegan a ser ángeles ministrantes. En el segundo grado de este reino celestial estarían aquellos que son sellados con su familia, pero que no han recibido esta ordenanza, pero merecen el reino celestial. Y el grado más alto de exaltación entonces sería aquellos que, aparte de esas ordenanzas, han sido ordenados reyes y sacerdotes. Eso es. Esa es la cosa. Tengo varias citas más. Esta vez de nuestro amigo McConkie, de Doctrina Mormona, nuestro libro preferido. Él, bajo el subtema de Reyes, dice: los poseedores del sacerdocio de Melquisedec tienen el poder de avanzar en rectitud, viviendo de toda palabra que sale de la boca de Dios, magnificando su llamamiento, creciendo de gracia en gracia, hasta que a través de la plenitud de las ordenanzas del templo reciben la plenitud del sacerdocio y son ordenados reyes y sacerdotes. Los que logren esto serán exaltados y serán reyes y sacerdotes, gobernantes y señores en sus esferas respectivas, en los reinos eternos del gran rey que es Dios nuestro Padre. Apocalipsis 1:6, 5 y 5:10. Otra ahora de José Smith. Dice, en Enseñanza de José Smith, dice: los que poseen la plenitud del sacerdocio de Melquisedec son reyes y sacerdotes del más alto Dios. Ay, del Altísimo. Siempre se me sale el más alto Dios. Y tienen las llaves del poder y bendiciones. De hecho, este sacerdocio es una ley perfecta de la teocracia y en representación de Dios expide las leyes al pueblo y administra vida sin fin a los hijos e hijas de Adán. Y ya por último, una cita de Brigham Young de agosto del 43 que dice: también dijo que si alguien en la iglesia tenía la plenitud del sacerdocio de Melquisedec, que él no lo sabía, porque para que una persona tenga la plenitud del sacerdocio tiene que ser un rey sacerdote. Una persona puede tener una porción de ese sacerdocio, lo mismo que los gobernadores o jueces de Inglaterra tienen poder que reciben del rey para realizar transacciones, pero eso no los hace reyes de Inglaterra. Una persona puede ser ungida rey y sacerdote mucho antes de que reciba su reino. Y por último, sé que en el manual de José Smith, de Presidentes de la Iglesia, capítulo 8, dice: el poder del sacerdocio de Melquisedec es tener el poder de vidas eternas, porque el convenio sempiterno no se puede quebrantar. ¿Qué era el poder de Melquisedec? No era el sacerdocio de Aarón que administra las ordenanzas exteriores y el ofrecer sacrificios. Los que poseen la plenitud del sacerdocio de Melquisedec son reyes y sacerdotes del Altísimo y tienen las llaves del poder y de las bendiciones. De hecho, este sacerdocio es una ley perfecta de la teocracia y actúa como Dios para expedir leyes al pueblo y administra vida sin fin a los hijos e hijas de Adán. Y por último, de Heber C. Kimball: cada hombre que recibe sus investiduras ha sido ordenado al sacerdocio de Melquisedec, el cual es el orden más alto del sacerdocio. Estos que han venido aquí y han recibido sus lavamientos y unciones serán ordenados reyes y sacerdotes, y entonces recibirán la plenitud del sacerdocio, todo lo que puede darse en la tierra, porque el hermano José dijo que él nos había entregado todo lo que podría darse al hombre sobre la tierra. Creo que repetió la frase, pero bueno, lo que está diciendo Heber C. Kimball es que más que rey y sacerdote, Dios no nos puede dar nada más. O sea, lo máximo que Dios tiene para nosotros es que seamos reyes y sacerdotes en la tierra. Bien, aquí veo una distinción importante que se recalca por lo menos en dos de las citas que has dado.
que tiene que ver con vida sin fin. Sí. Entiendo yo entonces que aquellos que son sellados con su familia, pero no reciben estas ordenanzas, su familia queda acotada a los hijos que ellos tuvieran. En cambio, aquellos que son ordenados reyes y sacerdotes no solamente tienen derecho a la familia con la que han sido selladas, sino se entiende que hay una continuidad de vidas, ¿no? Sí, así es. Y eso lo distinguiría de ser dioses a ser simplemente participantes de la gloria celestial. Sí, es que eso es muy, muy importante. Cuando Doctrina y Convenio 132 está hablando al principio de los tres tipos de matrimonios que hay, ¿te acuerdas? Que dice tres tipos de matrimonios. Lo que está diciendo es, uno, que se han casado sin la autoridad, que son los matrimonios civiles y de otras iglesias, y que serán ángeles. Los otros que sí se han casado por la autoridad, es decir, se han casado en el templo, pero la diferencia con el tercero es que esos matrimonios han sido sellados en el templo, pero no han recibido la plenitud del sacerdocio. No han sido sellados de verdad. Entonces, esa es la gran diferencia. Entonces, según eso, tenemos que en el reino celestial, que está dividido en 3 grados, el grado más bajo son los matrimonios normales, el segundo grado se entiende que serán nosotros, ahora mismo, todos nosotros, y en el grado más alto de exaltación son aquellos de nosotros que tengan la suerte de ser ordenados rey sacerdote y su esposa reina sacerdotisa. Esa es la gran diferencia. Entonces, aquellos que reciben el sellamiento en el templo, pues han dado un paso más a la exaltación, pero no tienen todavía, pues, le queda mucho camino por recorrer. ¿Vale? Entonces, queda claro con esta cita que la plenitud del sacerdocio es la ordenación a rey sacerdote. O sea, queda clarísimo. No es recibir las ordenanzas del templo hasta el matrimonio, ni nada de eso. Es llegar a ser rey sacerdote. Hay otro modo de decir plenitud del sacerdocio, y eso lo explicó el hermano Benson Hinckley, que en el Insight de agosto de 1985, que se titula "Que espero que se enseñen a sus hijos sobre el templo". Y dijo Benson: entrar en el orden del Hijo de Dios es equivalente hoy al entrar en la plenitud del sacerdocio, que es el cual solo se recibe en la casa del Señor. Entonces, un sinónimo para plenitud de sacerdocio es entrar en el orden del Hijo de Dios. Y si te acuerdas, esta frase se usa mucho en Alma. Y eran del orden del Hijo de Dios y predicaban según el orden del Hijo de Dios. Lo que está diciendo Alma es que predicaban según la plenitud del sacerdocio. O sea, todas aquellas personas iban recibiendo su plenitud del sacerdocio. Entonces, en el libro de Mormón encontramos incluso evidencia de que la plenitud del sacerdocio había sido diseñada en esos tiempos en la predicación, que no solamente se refería a un oficio particular sacerdocio, no, sino un orden especial, en este caso el orden del Hijo de Dios, que no es el orden sacerdocio oránico o es otro tipo de orden. Eran que en el libro de Mormón sí vivían como reyes y sacerdotes ya. O sea, lo que Israel se perdió. O sea, Israel, cuando Moisés subió al monte Sinai y bajó con las primeras tablas, lo que en esas tablas venía era la plenitud del sacerdocio. No era otra cosa, no era el sacerdocio de Melquisedec ni nada de eso. Lo que Moisés iba a entregar al pueblo era la plenitud del sacerdocio. Como se encontró al pueblo un poquitín descarriado, pues rompió las tablas y entregó otra ley. Pero lo que él iba a entregar, y eso lo encontramos en Doctrinas y Convenios, era la plenitud del sacerdocio, que es lo que estamos hablando hoy. Y ahora, ¿cuándo se recibió las llaves para la plenitud del sacerdocio? Que eso también es importante. Pues lo vamos a ver en Doctrinas y Convenios 110.12. ¿Por qué? Si leemos bien Doctrinas y Convenios, habla de que se entregan varias llaves por varios personajes. Tenemos a Noé, que entrega 2 llaves. La gente piensa que entrega una y entrega 2, que son diferentes. La llave de Moisés es la predicación, la reunión de las 12 tribus, de las 12 tribus, la reunión, y la conducción de las tribus perdidas. O sea, son 2 cosas diferentes.
porque las tribus perdidas están en un sitio y el recogimiento de Israel, no, perdón, el recogimiento de Israel es otro. Entonces son dos llaves completamente diferentes. Uno es el recogimiento de Israel y la otra es la conducción de las tribus perdidas de los países del norte. Dos llaves. Luego tenemos a Elías, que vivió en la época de Abraham, que también entregó llaves. Y las llaves que entregó son las llaves del Evangelio de Abraham. ¿Cómo es? Las llaves de... Espérate, lo tengo por aquí. Pero sí, las llaves del Evangelio de Abraham, ¿vale? Entonces, eso queda un poquitín oscuro, las llaves del Evangelio de Abraham. Entonces, si nos vamos al manual de instituto, lo que está diciendo es que esa llave es el matrimonio celestial. O sea, las llaves del matrimonio celestial las entregó Elías, de la época de Abraham. Elías, de la época de Abraham, sí. De la época de Abraham, no Elías el profeta. O sea, la gente piensa que, como hablamos de que Elías entrega las llaves del sellamiento, pues eso significa el sellamiento, el casamiento. Y eso no lo hizo Elías, eso lo hizo el Elías de la época de Abraham. Entonces, ¿cuáles son las llaves que entregó Elías el profeta? Pues lo vamos a leer por José Smith en enseñanza. Él dijo, porque él tiene, Elías el profeta, porque él tiene las llaves de la autoridad para administrar todas las ordenanzas del sacerdocio o el poder para sellar. El profeta José Smith dijo además que esas llaves eran las revelaciones, ordenanzas, oráculos, poderes e investiduras de la plenitud del sacerdocio y del reino de Dios sobre la tierra. Aunque el sacerdocio de Aarón y el de Melquisedec habían sido restaurados en la tierra, el Señor instó a los santos a construir templos para recibir las llaves con el cual este orden sacerdotal podía de nuevo administrar sobre la tierra. Y dice José Smith, tiene convenio 124-28, porque no existe lugar sobre la tierra a donde él pueda venir a restaurar otra vez el sacerdocio, lo que se había perdido para vosotros, o lo que él ha quitado, a saber, la plenitud del sacerdocio. Entonces tenemos que las llaves de Elías son las llaves de la plenitud del sacerdocio, las llaves de convertir al hombre en reyes y sacerdotes. No es otra cosa. Esas son las grandes llaves de Elías el profeta. El 10 de mayo del 43, José Smith dijo, vamos ahora a considerar a Elías el profeta. El espíritu, poder y vocación de Elías el profeta consiste en estar uno facultado para poseer las llaves de las revelaciones, ordenanza, oráculo, poderes e investiduras de la plenitud del sacerdocio de Melquisedec y del reino de Dios sobre la tierra, y de recibir, obtener y efectuar todas las ordenanzas que pertenecen al reino de Dios, aún para tomar el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres, aún los que están en los cielos. ¿Por qué se dice que son las llaves para sellar? Se dice muchas veces, Elías el profeta entrega las llaves de sellamiento de padres a hijos. ¿Por qué? Esto se debe a que cuando cuando un matrimonio es ordenado rey sacerdote, automáticamente sus hijos entran en ese sello. Por eso es las llaves de sellar hijos a padres, porque automáticamente, quiera el hijo o no, está sellado a esa familia. Que era parte de lo que apelaba, por ejemplo, Emma Smith con sus hijos y con ella misma, de que a pesar de todas sus tribulaciones, ella tenía esta garantía en cuestión de que había recibido la ordenanza de ser reina y sacerdotisa. Ahí está. Junto con su esposo, ¿no? Ahí está. Y sus hijos, pues, están dentro de ese sello. Aunque están que se fueron de la iglesia, ellos pertenecen, como no cometieron ningún pecado imperdonable, entonces ellos aún están dentro de ese sello. Porque esa es la promesa, de que toda tu familia, esposa e hijo, quedan sellados. Entonces ese es el poder del día. Y también José Smith dijo en el 42, el Señor Altísimo me seguirá preservando hasta que haya terminado completamente mi misión en esta vida y establezca firmemente la dispensación de la plenitud del sacerdocio en los últimos días. Así que todos los poderes de la tierra y el infierno nunca puedan prevalecer contra ella. En esa época José Smith estaba pasando por muchas tribulaciones. Se había dado el problema de John C. Bennett, había el deseo de volverle a reaprender y enviarlo a Missouri, y se le hizo el desafío de que
Bueno, se le hizo más bien la promesa de que si él era fiel, podía dar la plenitud del sacerdocio a los santos de los últimos días. Es evidente que todavía no tenían un templo terminado, ni siquiera en un proceso avanzado de construcción. Entonces, para aquellos que dicen que José Smith no pudo haber dado la plenitud del sacerdocio, ¿qué podemos decir al respecto? Pues que en esta cita dijo que me seguirá preservando hasta que haya terminado completamente mi misión en esta vida. Entonces, si él murió a la edad que de 40 y... ¿Con qué edad murió? De 38 años en el 44. 38 años, vale. Si murió con 38 años es porque él ya había cumplido su misión en la Tierra. ¿Entiende? Porque entonces, y aparte hay testigos que muestran que él sí dio la plenitud del sacerdocio. Él la recibió por primera vez el 28 de septiembre de 1843 y a partir de ahí, pues creo que hasta antes de su muerte, en total la recibieron unas 20 y pocas personas, la plenitud del sacerdocio, Bien, ¿qué antes de evidencias morir. tenemos entonces documental de que hubo personas que recibieron la plenitud del sacerdocio en vida con el profeta José Smith? Sí, pues ya he leído una cita y te da un nombre. Espérate, te la vuelvo a repetir. Te he dicho un nombre. Al, al principio, a ver, eh, Cornelius Pelot recibió las ordenanzas el 4 de febrero de 1844. O sea, a un José Smith estaba vivo en ese entonces, porque murió en junio. Y para esa fecha ya había 17 hombres ordenados Bien, en esa fecha. tanto hombres como mujeres que fueron ordenados a esto, me Sí, parece que pertenecieron a un grupo especial sacerdocio, a un quórum especial. A este sí, quórum se le llegó a conocer como el quórum de los ungidos. ¿Qué nos puede decir al respecto? pues el quórum de los ungidos era todos aquellos que en primer lugar fueron aquellos que recibieron las investiduras, ¿vale? Fue un quórum solamente de miembros masculinos, miembros de la iglesia varones, pero cuando se admitió a Emma Smith a recibir su investidura, automáticamente, pues todas las esposas de aquellos hombres que pertenecían al quórum, automáticamente las esposas recibieron sus investiduras y pertenecían a ese quórum. Ese quórum es muy importante porque en ese quórum era donde se tomaban las decisiones de la iglesia. O sea, no era algo que el profeta o los apóstoles se reunían y decidían, sino todas las decisiones eran tomadas en ese quórum y las esposas participaban. Y era bastante importante y de hecho tenían unas normas internas muy estrictas, como por ejemplo, si un miembro del quórum tenía malos sentimientos, no podía participar ese día. De hecho, varias veces Emma y José Smith se habían peleado y no participaron. Estaban presentes en la reunión, pero no participaban. ¿Por qué? Porque los sentimientos no eran de acuerdo a lo, a lo que se estaba establecido. Entonces, era un quórum bastante importante que empezó con la investidura y que cuando se empezó a recibir la plenitud del sacerdocio, pues todos esos miembros, la mayoría fueron los primeros en recibir la plenitud del sacerdocio. Brigham Young, a ver si me acuerdo del nombre, el presidente de esta cadena Bush, El Elder Marx. Marx, de hecho, Marx fue uno de los primeros en recibir la plenitud del sacerdocio, incluso antes que Brigham Young, que creo que de hecho fue el primero, después de José Smith. Si no fue el primero, fue el segundo, el presidente Marx. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta, que eh, ellos formaron un pequeño grupo dentro de la iglesia que se encargaba pues de dirigir la iglesia. ¿Por qué? Porque ellos eran ya reyes y sacerdotes y eran, como hemos leído, tenían todo poder, toda ordenanza, oráculos, investiduras, poderes, principados, ya lo tenían todo. Entonces estaban facultados tanto hombres como mujeres para poder hablar en nombre de Dios. Sí, bueno, y Y, eso a mí me parece importante porque muchas de las discusiones de la sucesión del sacerdocio precisamente se deben a que algunos reclamaron tener esa autoridad cuando no lo tenían, por ejemplo, Sidney Rigdon, uh -huh, y otros que se apuntaban como líderes de la iglesia, sin embargo,
Ellos no habían recibido la plenitud del sacerdocio, no pertenecían a este quórum y por lo tanto no podían administrar las ordenanzas necesarias de salvación para aquellos santos que las hubiesen requerido. Entonces, parte de la bendición que tenía Brigham Young, aparte de ser presidente del quórum de los 12, era que él tenía, junto con el quórum, la plenitud del sacerdocio. Ahí está. Es que lo que tenemos que entender es que las llaves de los apóstoles y del profeta son las llaves que le dan la plenitud del sacerdocio. No hay nada más. O sea, el apóstol no recibe llaves especiales del apostolado. Lo que el apóstol recibe son las llaves de la plenitud del sacerdocio, rey sacerdote. Y más que eso no hay. Entonces, cualquier persona, cualquier pareja que reciba la plenitud del sacerdocio, automáticamente tiene las mismas llaves que pueda tener el Elder Oaks, que pueda tener el presidente Nelson, que pueda tener Holland. Lo que pasa, al igual que los apóstoles, solo de los 16, solo uno está autorizado a usar las llaves. Todos la tienen, pero nadie las puede usar, a no ser que el presidente Nelson te autorice. Pues todo matrimonio que haya recibido el plenitud del sacerdocio tiene las mismas llaves. Si, por ejemplo, los 16 apóstoles mueren, pues habría que coger a todas las personas que hayan recibido el plenitud del sacerdocio, entre los miembros en general, reunirse entre ellos y entre ellos serían los que formarían los 12 apóstoles y una primera presidencia, porque son los únicos que contienen todas las llaves. O sea, si no hubiera nadie, si mueren todos los apóstoles y no hubiera nadie con la plenitud del sacerdocio, no podría continuarse. Habría que venir otra vez ángeles de los cielos a restaurar el sacerdocio, porque no tenemos la plenitud. El presidente Brigham Young se procuró no solamente que los santos de los últimos días recibieran las ordenanzas en Nauvoo, ordenanzas que se realizaron durante día y noche para que recibieran las investiduras, sino también procuró que buena parte del liderazgo de la iglesia recibiera la plenitud del sacerdocio. A mí lo que me llama la atención es que esta parte está muy bien documentada, o sea, hay registros donde fulanito y su esposa recibieron la plenitud del sacerdocio tal día, y actualmente es disponible en documentos de la historia de la iglesia, incluso algunos de los Joseph Smith Papers al respecto lo mencionan. ¿Qué otras evidencias documentales tenemos de esta ordenanza en el periodo de Nauvoo y del presidente Brigham Young? De hecho, cuando el templo de Nauvoo se abandonó por el éxodo, ya se habían recibido 600 plenitud de sacerdocio. 600 parejas habían recibido la plenitud. O sea, hasta ese, y está todo documentado, ¿vale? O sea, de hecho, yo poseo una copia del libro del libro ese que era el registro de Nauvoo de todas las parejas que estaban sellándose. Ese lo tengo yo, una copia. Y una cosa muy importante, y ya entramos a la ordenanza un poco, que es que lo encontramos en el diario de Anthony W. Evans, que fue apóstol. En una entrada del 8 de abril de 1901, recoge una cita del presidente Joseph Field F. Smith que dice: ningún hombre recibe la plenitud del sacerdocio de Melquisedec hasta que no haya recibido su segunda unción. O sea, entonces, la segunda unción es la ordenanza por la cual las personas son ungidas, reyes y sacerdotes, y reciben la plenitud del sacerdocio. Algo que hay grupos ahora modernos que niegan, pero es a través de la segunda unción cuando las personas son ungidas, reyes y sacerdotes. Es la única ordenanza que existe en la iglesia que hace eso. Y algo muy importante, y es que eso está todo documentado, o sea, que no es algo que me estoy inventando, sino si uno busca todas las citas que he dicho, son citas oficiales y originales. No es algo que esté yo inventándome. Y es algo que es digno de mencionar, porque hay gente que rechazan esta idea. Para ello, tanto miembros de la iglesia como exmiembros, y que ahora forman grupos modernos que tienen nuevos profetas, que son la nueva restauración, ellos afirman que el matrimonio celestial era la última ordenanza y que la plenitud del sacerdocio o es eso o no existe. Entonces, voy a leer ahora de una página de las que yo llamo ñoña, ¿vale? Que Santos de Sion, de propaganda,
Y hablando de la plenitud del sacerdocio, ellos dicen, en resumen, la plenitud del sacerdocio es recibir todas las ordenanzas del templo, ordenanzas esenciales para la saltación, y así entrar en la más alta orden del Hijo de Dios, orden que comprende el orden patriarcal. La ordenanza, que es una extensión de las promesas hechas basadas por algunos, la ordenanza, no, perdón, esto es un copia y pega, ¿eh? La ordenanza, que es una extensión de las promesas hechas llamadas por algunos, la ordenanza final es la segunda unción. Muchos consideran que la segunda unción es igual a la plenitud del sacerdocio, pero no es así. A inicios de la Iglesia, fuentes y registros históricos sugieren que la segunda opción era considerada una ordenanza que se requería para la saltación. Así que se podía decir que si uno había recibido la segunda unción, había recibido el proyecto del sacerdocio. De hecho, hay declaraciones de líderes de ese tiempo que señalan esto, porque para recibirlo se sobreentiende que tenían que haber recibido las demás ordenanzas previamente. Ahora, como indiqué... Bueno, Tatito, vamos a hacer una pausa y vale, continuamos con esta cita. ok. Bien, continuamos entonces con la cita Con que me la estabas cita comentando. de esta página interesante. Dice, ahora, como indiqué, esto no significa que la plenitud del sacerdocio sea recibir solo la segunda unción, sin las demás, o que sea esta igual a la plenitud del sacerdocio. La plenitud del sacerdocio es recibir todas las ordenanzas en su conjunto en el templo, ordenanzas que se encuentran vigentes y requeridas por sus profetas, ordenanzas de salvación. En esa época, la segunda unción era requerida, como lo fue la práctica del matrimonio plural, cuando estaba vigente. Ella era una ordenanza necesaria para la saltación de esa época, ordenanza de salvación, y tenía que ser requerida para recibir la plenitud del sacerdocio. La iglesia es una iglesia de revelación y la ordenanza de la segunda unción en la actualidad no forma parte de las ordenanzas de salvación. Otro nombre que recibe la segunda unción son bendiciones mayores de Melquisedec, segundas bendiciones y segunda investidura. Este tío copió y pega de mi artículo, pero bueno. Según el manual, dice, ¿cuáles son las ordenanzas necesarias para la saltación actualmente? ¿Existen más ordenanzas? Leemos el manual 2 de Administración de la Iglesia. Una ordenanza es un acto sagrado como el bautismo que se efectúa por la autoridad del sacerdocio. Las ordenanzas del bautismo, la confirmación, la ordenación al sacerdocio Melquisedec para hombres, la investidura del templo y el sellamiento en el templo son necesarias para la exaltación de toda persona responsable. A estas personas, a estas se les llama ordenanza de salvación. Eso es lo que dice el manual, ¿vale? De generar instrucciones. Como no menciona segunda unción, pues este hombre se agarra a que no es necesaria. Hemos visto todas las citas que dicen claramente que la segunda unción es necesaria. Hemos visto una cita del presidente Hinckley del año 85 que está hablando de plenitud sacerdocio y son siempre rey sacerdote. Si es yo entiendo que sea una iglesia de revelación y que avance, pero este hombre se olvida que Doctrinas y Convenios 76 dice en el 56, son sacerdotes y reyes que han recibido de su plenitud y de su gloria, y son sacerdotes del Altísimo según el orden de Melquisedec, que fue según el orden de Enoc, que fue según el orden del Hijo Unigénito. En el propio Doctrinas y Convenios está diciendo que para la exaltación tienes que ser rey sacerdote, y la única ordenanza que existe es la segunda unción. Por tanto, como a mí esta persona puede negar que la segunda unción no es necesaria. ¿Por qué el manual no lo cita? Es por una sencilla razón muy lógica, que es lo que nos pasa a los miembros, que leemos pero no analizamos y nos quedamos con lo que leemos. Como hemos visto, si uno lee las páginas oficiales, no habla nunca de la segunda unción. Es un tema que se hablaba antiguamente, pero que actualmente, a partir de 1946 o 48, pues la Iglesia dejó de mencionarlo públicamente. O sea, ya no encontramos citas como Wilford Woodruff, que dijo abiertamente, yo recibí la segunda unción de manos del profeta tal día y tal año. Eso dijo Wilford Woodruff abiertamente en una reunión. Entonces, eso ya no existe, ya no, la Iglesia se preocupa de no hablar públicamente, abiertamente de eso. Entonces,
si no lo hace y es necesaria para la exaltación y es por invitación, y ahora te suelta en un manual que es necesario para la exaltación, pero ahora tú no tienes ni idea ni cómo se recibe, ni cuándo, ni en qué consiste, pues causaría bastante problema en los miembros. Además, ¿cuántas veces, y el que diga que no me está mintiendo, hemos visto que un hermano ha ido a recibir las investiduras y hemos empezado con nuestros amigos? Hoy el hermano tal irá al templo. Pues yo no lo veo preparado. Pues hay que ver que pues es así, pues es asado. Siempre estamos criticando y en vez de alegrarnos, siempre intentamos pues humillar a las personas. Eso es una debilidad que tenemos los humanos y en los miembros de la iglesia es bastante fuerte el criticar. Entonces, si criticamos a Bueno, una... Dime. sí, bueno, yo por ejemplo recuerdo algunas lecturas de preocupación de los líderes precisamente antes del año 48, Sí. que hablaban de que algunos trataban esta ordenanza a veces de manera muy ligera, Ujú, algunos no se preparaban lo suficiente para cuando habían recibido esta invitación y algunos, considerando que esa es una ordenanza que es de carácter reservado y especial, más tardaban en recibirla que publicarla a los cuatro vientos, ¿no? ujú, Entonces yo creo que esta idea de convertirla en algo más discreto, más personalizado, aunque por un lado ayudó a proteger lo sagrado de esta ordenanza, también creó incertidumbre entre los participantes. ujú, Algunos se, algunos se preocuparon incluso porque había menos apóstoles que a lo mejor todavía no recibían esa ordenación al momento de tener este oficio o algunas otras cosas, hasta que finalmente culturalmente se perdió como parte de la noción que nosotros tenemos. Y ujú, efectivamente ahorita no es algo que se discute o se piensa que la plenitud del sacerdocio pues, es ir a sellarte en el templo y como fue la última ya recibes todo, ¿no? Entonces, ujú. creo que por ahí viene el asunto que tú estás No comentando. sé, sigo con el hilo. Entonces, si somos capaces de criticar que una persona va al templo, imagínate ahora una ordenanza a la cual tú eres invitado por la primera presidencia. O sea, imagínate tú que tú recibes la ordenanza, que tú eres invitado y es público. ¿Cuántos en tu barrio van a decir, hoy el hermano Reta ha recibido la segunda unción, pero si es esto y aquello, pero si dice unas palabrotas, si después, si los domingos está todo el día viendo el fútbol? O sea, somos así de criticones. Entonces, mm, es una cosa que, que causa mucho problema. No nos alegramos porque la gente sea bendecida. Y nos causaría bastante problema que supiéramos que tal persona ha sido invitada a recibirla y tal persona no. O sea, porque todo el mundo la queremos recibir, obviamente. Todo el mundo. Y eso fue lo que pasó en el 40, que un hermano, en plena reunión de sacerdocio, dijo que él la había recibido y que todos los hermanos debían recibirla. Entonces, claro, pues todos los hermanos que estaban presentes, pues empezaron a escribir cartas y empezaron a pedir, oye, ¿por qué yo no la tengo? ¿De qué ordenanza está hablando este hombre? Porque él sí y yo no. Entonces, es comprensible. En el siglo XIX la gente era más seria y aquel que era invitado, pues era invitado y el que no era invitado no se quejaba. Se aguantaba a esperar a que el profeta de turno lo llamara y lo invitara a recibir la ordenanza. Hoy en día no somos así. Hoy en día somos una generación de cristal que creemos que nos lo merecemos todo. Entonces, por eso no está puesto en ningún manual. Y es más, dice sellamiento en el templo. No te explica qué es sellamiento. ¿Entiendes? Que eso es otra. Sellamiento. Pero bueno, lo que está claro es que doctrinas y Sí, convenios no dice dice, matrimonio específicamente, no, sí se sella. ahí está. Lo que sí está claro para refutar a aquellos que dicen que la segunda unción no es necesaria es que Doctrinas y Convenios 76, 56, 57 está hablando de que tú tienes que ser ordenado rey sacerdote. Y eso solamente lo hace la segunda unción. Es más, en otra de estas páginas ñoñas, el autor me dijo en mi cara que un apóstol, el apóstol Balas, creo que fue Balas, le dijo que ya no existen las segundas unciones. O sea, que ya no existen. Entonces yo a este hermano le dije, bueno, ¿qué hacen entonces en los templos ese cuarto donde se encuentra el lavabo y todos los utensilios? Y me lo negó, que él había preguntado a un ingeniero del templo y que todo eso era mentira. Entonces, yo
Desafío a todos los que estén escuchando que vayan al templo y que busquen en uno, todos los templos tienen 4, 5, 6, 7, 8, 9 cuartos de sellamiento. Pues que busquen en uno una puerta que está siempre cerrada con llave. Esa puerta es donde están los utensilios para la segunda unción. Sencillamente. O sea, y podrán comprobar que todos los templos antiguos y todos los que se están construyendo, si tienen la suerte de ir a unas puertas abiertas, vayan a los cuartos de sellamiento y van a ver una puerta abierta que tiene una especie de armario con un lavabo dentro. Y ese es el armario donde se realiza, no donde se realiza, sino donde se guardan todos los instrumentos para la segunda unción. O sea, y ese hermano me soltó en mi cara que no existía. Cuando un servidor pues vio ese cuarto y vio todos los utensilios. O sea, me estaba diciendo que lo que yo vi fue un sueño. O sea, como dijo un amigo mío, ese hermano escuchó lo que quería oír. ¿Entiendes? Pero vamos, por las citas que hemos podido leer, sí existe actualmente la segunda unción. Y ahora la pregunta, ¿es obligatorio o no es obligatorio? Vamos a leer otras cuantas citas y ya acabo. Dice Orson Pratt, ninguna persona será coronada con poder en el mundo eterno, seremos reyes y sacerdotes por toda la eternidad, a menos que hayan sido ordenados en esta vida antes de morir o que algún amigo actuando vicariamente la reciban por ellos, que es rey y sacerdote, es tener honor, autoridad y dominio de tener reinos y principados y súbditos, para gobernar, poseer la habilidad de aumentar su autoridad y gloria y expandir sus dominios. O sea, antes de la resurrección, ya seas vivos o muertos, antes de que una pareja resucite, o sí, tienen que recibir la segunda unción y ser ordenado rey sacerdote. O sea, según esa cita. Orson Hyde. Aquellos que escogidos del Señor son reyes y sacerdotes que son puestos a la cabeza de esos reinos. Ya la leí antes, esta cita. Y dice, voy a leer la última parte, que dice, pueden obtener la salvación en el reino celestial, pero no una corona celestial. Muchos disfrutarán de la gloria celestial, pero solo unos pocos llevarán una corona para así gobernar en el reino celestial. O sea, otro apóstol hablando de que es obligatoria. Doctrina de Salvación, nuestro amigo, nuestro libro favorito con doctrina mormona, dice, no hay exaltación en el reino de Dios sin la plenitud del sacerdocio. Todo hombre que es fiel y está dispuesto a recibir estas ordenanzas y bendiciones obtienen una plenitud del sacerdocio. Y el Señor ha dicho que Él los hace iguales en poder, en fuerza y en dominio. ¿Cómo el Señor te va a hacer igual si Él es rey y tú no eres rey? ¿Cómo uno puede ser igual a Dios si Él es rey? O tú eres también un rey o no. O no. Y por último, José Smith. Ningún hombre puede ser coheredero con Jesucristo sin haber sido administrado por alguien que tenga el mismo poder y autoridad que Melquisedec. Esta autoridad y poder no vino de un profeta o apóstol o patriarca, sino solo de un rey y sacerdote de Jesucristo. Sermón de José Smith, 27 de agosto de 1843. O sea, queda claro que desde el 43 del siglo XIX ya estaba diciendo que al ganar la exaltación, para ser cordero con Jesucristo, para ser igual a Dios, todos tenemos que ser reyes y sacerdotes, reinas y sacerdotisas. Y ya que he hablado de los cuartos, ya acabo con esto, en esta parte. Dice, lo encontramos en la casa del señor de Talmage, ¿vale? La página 175. Dice, está describiendo, en los templos antiguos, los modernos no tanto, pero los templos antiguos tenían cuartos para vivos y cuartos para muertos, ¿vale? Por ejemplo, en el templo de Madrid hay un cuarto grandísimo que es un cuarto de saneamiento para vivos y ahí no se hace obra vicaria, solamente se hacen los saneamientos vivos. Los demás es mixto, pero hay uno grande. En el de Salt Lake City, por lo visto, antiguamente, yo no sé si ahora lo hacen, pero cuando se escribió el libro, estaba dividido los cuartos de vivo y los cuartos de muerto, ¿no? Y está describiendo, si se ha leído el libro A Casa del Señor, está describiendo físicamente cómo son los cuartos.
Y dice, aquí se arrodilla en humilde servicio los vicarios vivientes, representantes de esposo, esposa, padre e hijo ya fallecidos. No hay más muebles que alguna silla, bla, 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 ¿ok? O sea, está describiendo el cuarto para muertos. Luego en la página siguiente dice, aquí se solemniza la sagrada ordenanza del matrimonio entre las partes que vienen a hacer sus votos de fidelidad conyugal por tiempo y por la eternidad y a recibir el sello sacerdocio eterno sobre su unión. Aquí también se efectúan las ordenanzas de sellar o adoptar a los hijos vivientes a sus padres, cuando no se han casado previamente según el orden del matrimonio celestial, ¿vale? Entonces, tenemos que ha descrito los cuartos de sellamiento para hacer obra vicaria y ha descrito los cuartos de sellamiento para hacer obra, la misma obra, pero para los vivos. O sea, no se mezclan. Y luego, en la siguiente página, en la página 177 y 178, está describiendo el lugar santísimo, lo que se conoce como Holy of Holies o el Santo Santorum o como quiera. Y dice, después de describirlo, dice Talmage, este cuarto está reservado para las ordenanzas mayores del sacerdocio relacionadas con la exaltación de los vivos, así como de los muertos. Si entonces si ya tenemos un cuarto de sellamiento celestial para vivo y otro para muerto, el Santísimo, ¿qué ordenanzas son esas? Son las ordenanzas mayores. Si se supone que las mayores es el casamiento celestial. Entonces, eso es una prueba de que existe la segunda unción. Y también en la página 85 dice Talmage, es verdad que hay algunas de las ordenanzas más altas a las cuales no se pueden admitir a una mujer soltera, pero esta regla se aplica igualmente a un varón soltero. Obviamente, cuando tú recibes el casamiento en el templo, si estás en Estados Unidos, tú vas soltero y te casas. En cambio, aquí está diciendo que los solteros no pueden recibir esta ordenanza. ¿Por qué? Porque la segunda unción, plenitud de sacerdocio, es una ordenanza solo para personas ya selladas y es una continuación de las bendiciones. Y es una, digamos, ya como adelanto para el próximo vídeo, la segunda unción es el cumplimiento de la unción que recibimos en el templo antes de la investidura. Y ya está. Entonces, creo que queda demostrado que la segunda unción es la ordenación a rey sacerdote, lo cual es lo que se conoce como la plenitud del sacerdocio y que es una ordenanza obligatoria para todo hijo de Dios que tienen que recibir antes de la resurrección. Esa es la doctrina. Sí, yo me imagino a José Smith escuchando al escritor de Santo Ascensión explicando la posición así, y José Smith preguntándose, bueno, entonces, ¿para qué estoy diciendo más ordenanzas si ya con la que recibí de sillamiento, pues ya estoy listo, ¿no? Y por el contrario, él y los que formaron parte del pueblo de los ungidos y los que recibieron estas ordenanzas, tenían muy en claro que era necesario tener la plenitud de sacerdocio, no solamente para dirigir la iglesia, sino para tener todas las oportunidades de ser reyes y sacerdotes con Dios. A mí me viene quizá a la mente la analogía de que a muchos como que nos estamos conformando con ser los infantes dentro de una familia real y no aspiramos a ser príncipes herederos o herederos. Ahí Entonces, está. algunos son hijos de reyes, son infantes, pero nunca heredarán el reino por muy hijos de reyes y por muy bien que viven en algún palacio, sino aquellos que han sido llamados a ser príncipes herederos y a nosotros, y para ser príncipe heredero, obviamente requieres de cierta ordenación, en este caso legal o política. Entonces, el príncipe heredero actualmente, o la princesa de Asturias allá en España, pues tiene como quien dice su primera unción en el sentido que ha sido designada para ser heredera, pero para cuando llegue a ser reina deberá ser confirmada sobre ella esta herencia, y ese es el mismo símil que podemos aplicar a nosotros. A mí me queda alguna pregunta que a veces la gente se plantea con respecto a, ¿esta ordenanza se puede recibir vicariamente? ¿La pueden Sí, recibir todos? lo he leído antes. Lo dijo. A ver, voy a leer la cita, ¿vale? Dice. La cita es. Orson Pratt dice:
La repito de nuevo. Ninguna persona será coronada con poder en el mundo eterno. Seremos reyes y sacerdotes a Dios por toda la eternidad, a menos que haya sido ordenado en esta vida antes de morir o que algún amigo actuando vicariamente la reciba por ellos. ¿Vale? O sea, es que cuando hablamos en la iglesia, cuando los líderes hablan de en esta vida, pensamos que la vida esta, la que estamos respirando, pero en esta vida para el Señor es hasta la resurrección. O sea, cuando tú resucitas ya no es vida, ya es otra vida eterna, lo que sea. Pero como bien dice las Escrituras, Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Entonces, cuando los líderes dicen en esta vida, se está refiriendo desde el momento de que tú naces hasta el momento en que tú resucitas. O sea, todo ese periodo, en el periodo en el que tú estás respirando o el periodo en el que tú vives como espíritu, es parte de tu vida. O sea, para el Señor no hay distinción. Para nosotros sí, para nosotros es un cambio de estado. En uno tienes cuerpo y en otro no tienes cuerpo. Pero para el Señor es el mismo estado. Estás vivo. Para Él sigue estando vivo. Entonces, cuando Él dice que la segunda unción es en esta vida, no quiere decir antes de morir, sino se refiere antes de resucitar, que eso es muy importante, que mucha gente rechaza la segunda unción por ese motivo, porque piensa, claro, que se muere y si no la tiene, pues ya está todo acabado, ¿no? En el milenio se va a realizar muchísimas segundas unciones, muchísimas, porque hay que recibirlas si queremos la saltación. Uy, no te escucho. Se ha ido la voz. Igual en la época de José Smith y de general todos los profetas, esto siempre ha sido por invitación. Si Sí. alguien en ese periodo la recibe, sería también la recibe vicariamente, también sería por invitación del profeta, asignando que se haga esta ordenanza vicariamente por alguien. No sería una petición que yo pido, por favor, hagan la segunda unción por No. mi familiar que ha muerto, A sino ver. que quien tiene la llave diría, hermano fulano de tal, reciba vicariamente esta ordenanza. A ver, ante el vicio de pedir está la virtud de no dar. O sea, tú puedes pedir lo que te dé la gana. Tú ahora mismo puedes escribir al profeta y decir, oye, yo quiero mi segunda unción. Tú escríbele y pídela a ver qué te contesta. Entiendo, o sea, que ya te digo, ante el vicio de pedir, la virtud de no dar. O sea, que por pedir podemos pedir lo que queramos. Pero lo que está claro es que esta es una ordenanza que si la pedimos, mal lo llevamos porque no es una ordenanza que es disponible por petición, como la investidura o el bautismo. Es una ordenanza a la cual tú eres invitado, por lo que la hace más sagrada, porque Okay. eres invitado. Y sobre estos hermanos que reciben esta plenitud de sacerdocio, sería quien estaríamos hablando de que son los que realmente pueden cometer el pecado imperdonable, ¿verdad? Bueno, eso es algo que hablaremos en el siguiente. O sea, el que tú recibas la ordenanza no implica nada. O sea, no el que ya tú recibas la ordenanza, si eres rey sacerdote, porque eres ordenado, ¿vale? Pero eso no implica que ya automáticamente ya estás sellado a vida eterna. ¿Entiendes? O sea, para ser sellado a vida, para que la segunda unción tenga efecto en tu vida, tiene que haber sido sellada por el Santo Espíritu de la promesa, que según doctrinas y convenio es Jesucristo. O sea, la segunda unción no es válida hasta que el propio Jesucristo no la selle en persona. Y eso viene en doctrinas y convenios. 84, me parece. Interesante. Bueno, Celo, entonces con eso tendríamos nuestra primera plática. Tendremos una próxima plática en los siguientes días, donde Sí, hablaremos sobre esta ordenanza, algunos detalles de la misma y precisamente sobre este tema de perder esta ordenación o de caer de la gracia, etcétera, que tiene ahí que ver está. con lo mismo. Sí, o Pues sea, ellos son los de aquellos que reciben la ordenanza y que ha sido sellada, son los únicos hijos de perdición. O sea, aquellos que reciben, es como por ejemplo, al igual que nosotros somos sellados, que estamos casados en el templo y no vamos a seguir, y si no tenemos más, y si no recibimos la segunda unción, no vamos a alcanzar la saltación. Lo mismo, aquellos que reciben la segunda unción, pero no ha sido sellada, pues no les sirve de nada. O sea, han recibido algo más, pero también van a recibir más condenación, porque tienen más conocimiento y han tenido más bendiciones.
pero no es... hay que tener mucho cuidado cuando, ay, Tom Phillips, el famoso Tom Phillips, tiene una ordenanza a prueba de balas, no lo pueden excomulgar. Mentira cochina. Ya hablaremos de que Tom Phillips no tiene la ordenanza, ya hablaremos por qué no tiene la ordenanza y ya hablaremos que la ordenanza en sí no te da nada. O sea, es como el sacerdocio. Tú eres ordenado elder. Si eres fiel, pues tendrás las bendiciones y si no eres fiel, no tendrás las bendiciones. La segunda opción es, tú eres ordenado rey sacerdote, si eres fiel, te será sellada, pero si no eres fiel, no se te va a hacer sellada, por tanto, no te sirve de nada. No, está ahí, pero no has echado los papeles, pero no tienes el sello para pasar. O sea, tú sabes, en administración tú tienes unos papeles y si no tienes el sello oficial no te lo admiten. Pues esto es igual. Tú recibes el papel, que es la segunda opción, pero si tú no le has puesto el sello, entonces no hay nada que hacer. Sí, me vino a la mente ahorita, mi hijo recibió su certificado de bachillerato, Ujú. pero aparte requería un trámite que le llaman aquí legalización, y era ponerle un sellito, aunque ya tenga el certificado, aunque ya haya terminado el curso, necesitaba un sello de legalización para que el documento sea válido en Ahí cualquier otra está. instancia. Pues eso es, él recibió la segunda opción, pero no es válida hasta que Jesucristo se lo confirme, que la acepta. Pues ha sido muy interesante esta plática que hemos tenido, De Celo. nada. Te agradezco tu tiempo